vamos a platicar ahora acerca de un plano tangente a una superficie, ¿vale? Bien, recuerden ustedes que en ese momento estamos trabajando superficies, ¿verdad? Podemos tener ahí una paraboloide y sobre de esta tener un plano en ese momento, ¿verdad? Bien, nosotros hemos estudiado lo que son las funciones de R2 en R, que nosotros llamamos como superficie, ¿verdad? Bien, sabemos que esta función, ¿verdad? Tiene esta regla de correspondencia, que está expresada por la ecuación número 11, la cual nos dice que esta función de dos variables, ¿verdad? Corresponde también a un punto de tres coordenadas. Nosotros sabemos que su representación geométrica de una función de R3 en R es una superficie, ¿verdad? De nivel. Y en ese momento podemos nosotros hacer lo siguiente, que para calcular esta superficie de nivel, ¿verdad? De este punto de tres coordenadas, tenemos nosotros F, ¿verdad? Que tiene estos tres datos y es igual a C. Recuerden que cuando nosotros igualamos a esta función en C, corresponde, ¿verdad? A un conjunto de puntos que se encuentran con el mismo valor. Bien, y ahora nos recuerdan que la ecuación 11 y la ecuación 12, ¿verdad? Que tenemos aquí, tienen una propiedad en común que nosotros podemos describir diciendo que un punto puede moverse en el conjunto con 2 grados de libertad. Bien, aquí ya nos hablan del concepto de 2 grados de libertad. Y efectivamente, confirmamos esto porque yo puedo tener un punto, ¿verdad? Y este punto moverse libremente en el plano XY, ¿vale? Recuerden que Z nos da a nosotros nos proporciona la altura, ¿verdad? Del punto con esas tres coordenadas, pero ese punto que tiene tres coordenadas se puede mover libremente, ¿verdad? En 2 grados de libertad, es decir, en dirección al eje X y también en dirección al eje Y, en la posición que ustedes necesiten. Podemos nosotros también confirmar que la ecuación 11 que tenemos aquí, ¿verdad? Se puede escribir en la forma 12. Si nosotros definimos, ¿sabes qué? Que esta f mayúscula de tres variables sea igual a esta diferencia de f de x, y menos z, ¿verdad? Aquí tenemos la función, ¿verdad? De dos variables menos z. Bien, y luego nos dicen, ¿sabes qué? Bajo ciertas circunstancias, el conjunto 12, ¿verdad? Puede escribirse en la forma 11, bajo ciertas condiciones. Bien, ahora, si nosotros intentamos, ¿verdad? Tener una función f mayúscula, ¿verdad? En R3, en R, y sabemos que es diferenciable en un conjunto abierto, vamos a llamarlo E, y también sea, por ejemplo, F la superficie, podemos decir que esta superficie es igual a este punto de tres coordenadas que pertenece también en ese momento al conjunto abierto E, tal que la función de tres variables sea igual a C. Bien, nosotros podemos confirmar, ¿verdad? Que podemos tener también un punto en especial llamado x0, que va a tener obviamente algunas coordenadas x0, y0, z0, que será nuestro punto en esta superficie. Y también podemos nosotros observar que podemos tener que x sea una función de una variable, ¿vale? Como las que estudiamos en la unidad número, en la unidad número 3. Bien, recuerden que esta x, que es igual a g de t, es una curva, ¿verdad? Una curva c que corresponde, en ese caso, a la superficie, que pasa específicamente por ese punto x0, como lo marcamos aquí. Bien, vamos a revisar la figura 18. Aquí tenemos lo que es el plano tangente en un punto x0. Ahora, podemos nosotros observar que tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Y luego tenemos nuestra superficie, ¿verdad? Ven ahí ustedes que la superficie es la que está indicada en esta parte, así.
Nada más tenemos el borde en este momento de la superficie, pero prácticamente sería todo esto, ¿vale? La superficie. Todo esto es la superficie, ¿vale? Bien, nosotros podemos observar, ¿verdad? Que tenemos aquí una curva C, ¿vale? Que lo mencionamos hace un momento, la definimos como X es igual a G de T, que es una función de una variable, ¿verdad? Y también podemos observar que se encuentra aquí el punto X0, ¿vale? Y además tenemos el plano, ¿vale? Aquí está el plano trazado, ¿vale? Ahí está nuestro plano, ¿vale? Y bueno, ahí tendríamos nosotros incluso la derivada, ¿verdad? De g de t, que sería g' de t subíndice 0. Recuerden que es un vector tangente. Recuerden que eso lo estudiamos en la unidad anterior. Y luego tenemos en ese momento lo que es nabla fx0, ¿verdad? Aquí tenemos también otro vector. Bien, entonces, esa sería la geometría en ese momento, ¿verdad? Para nuestra superficie, intentar trazar el plano, ¿verdad? Este plano, que ahorita vamos a ver que es tangente. Y además, este punto X0, que también le corresponde al plano. Y esto genera que nosotros podemos observar que esta curva, ¿verdad? La curva C, corresponde también a una función de una variable. Bien, además nosotros sabemos que en X0 está obviamente en la curva C, ya lo observamos en la imagen, y que X0 va a ser igual a evaluar la función en T subíndice 0. Recuerden que este punto, ¿verdad? Que nos proporcionan aquí, que es un vector, ¿verdad? En un instante T, ¿vale? En un instante T. Aquí no nos dicen el instante T, pero sí nos dicen que esos son sus valores. Entonces, nos aseguran que este vector x0 es igual en ese momento a un parámetro de t0 evaluado de la función g. Bien, ahora podemos observar que la curva C se encuentra efectivamente en esa función, ¿verdad? Que tenemos aquí f mayúscula de g de t, que es igual a c. Y si nosotros suponemos, ¿verdad? Que la curva g que tenemos aquí, ¿verdad? Esta curva g es diferenciable. Entonces, de acuerdo con el teorema 15, podemos decir que la función compuesta en ese momento es diferenciable en dicho intervalo abierto. Además de que si nosotros calculamos, ¿verdad? En ese momento lo que es la gradiente para esta función, que es una función compuesta, ¿verdad? Podemos nosotros observar que al aplicar su producto punto con la derivada de la función de una variable es igual a 0. Y eso es lo que nos especifican aquí en el dibujo, ¿verdad? En la figura 18. Que al aplicar el producto punto en estos dos vectores encontramos una ortogonalidad, ¿vale? Eso es lo que nos asegura entonces este producto punto, lo cual tiene esta característica, ¿vale? En ese momento. Bien, ahora, si nosotros identificamos un instante t, ¿verdad? Que sea igual, a, por ejemplo, al punto t subíndice 0, también nosotros al evaluar en ese punto, ¿verdad? T0, ¿verdad? En este caso, tanto a la gradiente como a la función de una variable, ¿verdad? También deberá de ser igual a 0, ¿vale? En ese instante t0. Bien, esto nos dice, ¿verdad? Que el gradiente f, ya se los comenté, deberá de ser ortogonal al vector tangente. Recuerden, en el diagrama que tenemos, repetimos, el vector tangente, que es esta derivada, y luego tenemos lo que es, en este caso, la gradiente, ¿vale? Recuerden que en la unidad número 3, tener el vector tangente y tener un punto en x0 también implica, o también se puede calcular la recta tangente, ¿verdad? Es lo que revisamos en una unidad anterior. Bien, ahora, si nosotros decimos que por ejemplo, la gradiente sea distinto a 0, las tangentes de todas las curvas en esta superficie, en el punto x0, se muestran en un mismo plano. Ojo, ven ahí qué ocurre. Que todas las tangentes a las curvas en esta superficie, en especial en este punto x0, se encuentran en el mismo plano.
Recuerden que yo puedo tener tal vez otra curva, ¿verdad? A lo mejor así, puedo tener otra curva así, puedo tener a lo mejor otra curva, ¿verdad? Algo que yo les platicaba anteriormente, en una unidad anterior, ¿verdad? Que podemos tener así varias curvas. Depende mucho, ¿verdad? De cómo nosotros intentemos observar esta curva C, ¿verdad? Y nos dicen que efectivamente todas esas curvas que sean tangentes a la superficie se encuentran en este mismo plano que ustedes observan aquí, ¿verdad? Se encuentran ahí. Ahora, nos sugieren, ¿sabes qué? Si nosotros decimos que la gradiente es distinto a cero, podemos definir un plano tangente a la superficie. Es decir, que mi superficie sea igual a un punto, ¿verdad? De 3 coordenadas, tal que f de 3 variables sea igual a c, ¿vale? Vean ahí que c es un conjunto de puntos, ¿verdad? En este momento. Y si nosotros consideramos que el punto x0, ¿verdad? Que estamos observando aquí en nuestra figura 18, que sería este, ¿verdad? Este punto x0, al plano que pasa, obviamente, por x0. Entonces, vean, este punto, ¿verdad? X0 también le corresponde al plano que pasa por este x0. Y tiene como normal esta gradiente, ¿vale? Bien, recuerden que en la unidad número 3 estudiamos vector tangencial, vector normal, vector binormal. Prácticamente en ese momento también nos aseguran que tiene una normal. Y sabemos que en ese momento la normal será la gradiente, ¿vale? Y además, el plano tangente, ¿verdad? A esta superficie en dicho punto x0 tiene la siguiente ecuación, ¿vale? Bien, si ustedes observan, tenemos aquí la diferencia, ¿verdad? De un punto x menos x0. Esto es que al calcular su producto punto con la gradiente es igual a 0. Prácticamente esta expresión 14 la podemos escribir de esta manera. Que el punto, ¿verdad? X tiene 3 coordenadas, X, Y y Z. Le restamos X0, sería X0, Y0 y Z0. Y recuerden que para calcular la gradiente, tenemos que calcular derivadas parciales, la cual será la derivada parcial de f mayúscula en dirección al eje X, también para Y, incluso para Z, ¿verdad? Y esto deberá de ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Bueno, sabemos nosotros que son ortogonales, ¿verdad? Es ortogonal el vector que tenemos aquí, que es el vector tangente, y también tenemos lo que es la gradiente, ¿vale? Bien, esa sería la condición en este momento, considerando esta ecuación 14. Bien, recuerden ustedes, ¿verdad? Que las derivadas parciales deben de ser o son evaluadas en este punto x0, y0 y z0, que prácticamente corresponde a estos datos, ¿vale? Ahora, si nosotros observamos que la gradiente sea igual a 0, entonces no tiene plano tangente en x0, ¿vale? Porque a lo mejor estas derivadas parciales, ¿verdad? Al ser calculadas, pero evaluadas en x0, pueden ser igual a 0, ¿verdad? Y esta es la característica, ¿verdad? Principal de que si nosotros obtenemos este resultado, podemos concluir que no tiene plano tangente. Bien, vamos a observar la parte del ejemplo 34. Y se nos pide, determina una ecuación del plano tangente a la superficie, vamos a llamarla P, ¿verdad? De esta ecuación, ¿vale? Aquí tenemos nuestra ecuación, ¿vale? Y tenemos también en el punto, ¿vale? Bueno, esta ecuación que ven ustedes ahí, que es de 3 variables, podemos nosotros identificarla, ¿verdad? En el espacio euclidiano tridimensional de la siguiente manera, que sería una superficie, ¿verdad? Que es llamada hiperboloide de una hoja. Entonces ahí tenemos nosotros en la figura 19 la hiperboloide de una hoja, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar. Y podemos incluso aquí localizar el punto 2,3,
2,3 menos la raíz cuadrada de 3, ¿vale? Bien, vamos a intentar localizar este punto para determinar en dónde debe de estar este plano, o bueno, dónde tenemos que calcular la parte del plano tangente. Bien, recuerden que 2 corresponde a X, 3 a Y Z menos la raíz cuadrada de 3. Entonces, vamos a observar aquí. En X, aquí podemos notar que X sería en esta, ¿verdad? En esta parte. Incluso aquí se observa el 0, ¿verdad? Aquí tenemos Y, ¿verdad? Ahí pueden ustedes observar Y, que está de 5 a menos 5. Y me parece que este es Z. Este es Z, ¿verdad? Y también aquí está 0, ¿verdad? Aquí está el 0, en este caso. Y si me dicen que en X es 2, vamos a observar dónde se encuentra. En X nos movemos 2 unidades. A ver, serían... aquí sería, ¿no? El 2 sería 2, 3, 4, 5. Aquí sería el 2 en X, pero en Y vale 3. A ver, aquí vamos a intentar localizar. Aquí estaría el 3, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Por ahí estaría en el plano XY 2,3. Y luego me dice que Z es menos la raíz cuadrada de 3, ¿vale? Aquí tenemos 0. A lo mejor pudiera ser que la raíz cuadrada esté por acá, ¿verdad? A lo mejor ahí, ¿no? En relación a esta parte, ¿vale? A lo mejor ahí la podemos tener, ¿vale? En este punto, ¿vale? Está, aquí la tengo yo un poco a escala más o menos, ¿vale? Bien, entonces tendríamos lo siguiente. A ver, tenemos... me dice que Z es menos la raíz cuadrada de 3. Ok, entonces sería entonces por acá. Vamos a ver. Sería más o menos acá. Por acá. ¿Vale? En relación a este dato, ¿vale? Bien, entonces, en este punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que calcular lo que es la ecuación del plano tangente de esta superficie, ¿vale? Bien, recordemos que podemos apoyarnos en ese momento con la expresión 14, lo cual nos deduce esta ecuación, ¿vale? Bien, ahora, si nosotros definimos, ¿verdad? Que esta F mayúscula es la de en este caso de la superficie, que tenemos aquí como la hiperboloide, que es esta expresión, ¿verdad? Con 3 variables, podemos hacer lo siguiente. Tendríamos esto. Vean, si calculamos la gradiente, ¿verdad? Es decir, derivamos, recuerden, parcialmente en X, nos quedaría 1/2 por X, luego parcialmente en Y sería 2/3 por Y, y luego parcialmente en Z me quedaría menos 2Z. Y si lo evaluamos en el punto que tenemos 2, 3 menos la raíz cuadrada de 3, nos conduce a este resultado. Ahora, si aplicamos la ecuación del plano tangente, ¿verdad? Decimos, bueno, que este punto que hemos calculado, vamos a aplicar el producto punto con esta expresión, ¿vale? Entonces, aquí sería el valor de x menos x0. Y recuerden que esta x0 es este. Y el resultado de este es esta, ¿vale? Entonces, esto debe de ser igual a 0. Bien, resolviendo el producto punto, ¿verdad? Encontraríamos lo que es la ecuación, que sería x más 2y más 2 veces la raíz cuadrada de 3 por z menos 2 es igual a 0, ¿vale? Y esta tendría que ser la ecuación del plano tangente, ¿vale? ¿A quién? A la superficie que tenemos aquí, ¿verdad? Esta superficie, pero en específicamente en este punto, ¿verdad? Que estaría localizado más o menos aquí, ¿vale? En esta parte. Bien, entonces, eso sería nuestro plano tangente, ¿vale? Bien, aquí también nos hablan un poco acerca de la deducción de la ecuación que tenemos o de la que hemos nosotros aplicado, ¿verdad? También se puede expresar como la ecuación 15, ¿vale? También es válida la ecuación 15.
En ese momento, podemos nosotros confirmar que esto ocurre, ¿verdad? Si nuestra función está en tres variables, ¿vale? Es decir, que tenemos que observar que tenemos la variable X, Y y Z, ¿vale? Entonces, también nosotros podemos trabajar esta expresión, ¿verdad? En este momento, que es calcular las derivadas parcial en X, en Y, ¿verdad? Y también podemos nosotros considerar, en este caso, los puntos que ya hemos analizado, ¿vale? Bien, también se puede escribir de esta forma, ¿vale? En donde nosotros sabemos que las derivadas parciales deben de estar evaluadas en este punto, que sería x0 y y0, ¿vale? Sabemos nosotros que la gradiente, ¿verdad? En este momento es de tres variables, x, y, z. Recuerden esto, que hay que calcular las derivadas parciales, ¿verdad? En 1, en 2, ¿verdad? Y aquí tenemos que observar que en z, ¿vale? Podemos confirmar que se puede expresar en ese momento como -1, ¿vale? Ahora, el gradiente, en este caso, de esta función f, no puede ser 0, y por lo tanto existe un plano tangente en todo punto de la superficie, ¿vale? Bien, entonces, posiblemente, ¿verdad? En nosotros pudiera ser que tuviéramos una función de dos variables, ¿verdad? Pero tal vez nuestra superficie esté en tres variables, ¿vale? Determinada por tres, que serían x, y, z. Entonces, ahí podemos observar el procedimiento que también podemos aplicar en ese momento, ¿verdad? Si es este el caso. Bien, vamos a analizar el ejemplo 35 y vean ustedes que ahora me dicen, ¿sabes qué? Tienes un punto que es 1, 2, 6 a esta superficie P. Si ustedes observan, la superficie P es de dos variables, ¿vale? A comparación del problema anterior, que aquí me decían, ¿sabes qué? Tienes esta superficie, ¿verdad? Pero son de tres variables, ¿vale? Ahora, si este es el caso, ¿verdad? Si ustedes estuvieran en el caso del problema 34, la recomendación es aplicar esta expresión, ¿verdad? Y también puede ser válida la que tenemos aquí, ¿vale? Hacer esto, realizar este procedimiento. Ahora, en el ejemplo siguiente nos sugieren, ¿sabes qué? Algunas veces tú puedes tener tu superficie, pero con dos variables. Si este es el caso, sabemos también que tenemos un punto en tres coordenadas. Bien, recomendación siguiente. Recuerden la ecuación que les marqué aquí, que la 15, incluso esta, ¿vale? Nos dicen, ¿sabes qué? Pues lo que tendrías que hacer es calcular derivadas parciales en x sin y, nada más, ¿vale? Pero en z lo vamos a dejar expresado de esta manera, ¿vale? Entonces, vamos a observar nosotros que esta superficie se llama paraboloide elíptico y lo tenemos en la figura 20, ¿vale? Aquí podemos observar entonces el nombre, paraboloide elíptico. Y también podemos buscar el punto que se nos pide, que es 1, 2, 6. 1, 2, 6, ¿vale? Bien, aquí tenemos en X, incluso aquí tenemos el centro, y luego aquí tenemos a y luego tenemos a Z, que sería esta parte. Bueno, es positiva, ¿verdad? De 0 a 4. El punto es 1, 2, 6. Entonces, en X nos vamos a mover una unidad. Aquí estaría. En X, 1. Pero en Y, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Aquí tenemos los positivos. Entonces, sería aquí. Incluso podemos observar ahí el punto, ¿verdad? Y para Z es 6. ¿Cuánto nos decía 6? Sí, Z es 6. Pero aquí solamente me muestra hasta 4, ¿vale? Bien, vamos a suponer que 6 sea este, ¿vale? 6. Prácticamente no cambia mucho la gráfica, al contrario va creciendo en 6. Entonces, aquí ya tengo sus datos. Puedo yo observar que si este es 2, de manera, aquí puedo observar 2, me muevo aquí 1,
y una altura de 6. Prácticamente sería en esta parte nuestro punto, ¿verdad? Bien. Entonces, en este punto tenemos nosotros que calcular ese plano tangente. Si nosotros definimos que nuestra función es de dos variables, podemos hacer lo siguiente. Calcular la derivada parcial en X, calcular la derivada parcial, en este caso en Y. ¿Vale? Ya lo hicimos. ¿Qué es lo que se nos pide aquí? Aquí ya tenemos la parcial en X de Z y la parcial de Y con respecto a Z. Bien, ahora, el siguiente paso es que esas derivadas parciales se van a evaluar en dicho punto, que es 1, 2, 6. Pero nosotros sabemos que las derivadas parciales corresponden a dos variables, entonces consideramos solamente las primeras dos, que es X y Y. Y aquí ustedes observan, ¿verdad? Esos resultados, que sería 1, 2, 1, 2 en este caso. Y aquí me dicen, ¿sabes qué? Vas a evaluar esta derivada parcial en 1, 2, pero me dice que tengo X nada más, se multiplica por 1, me queda 4. Aquí me dice que en Y se evalúa en 2, me va a quedar solamente 4, ¿vale? Entonces, la ecuación del plano tangente correspondería a la siguiente parte. Recuerden que esta es la derivada parcial en 1. Este es el resultado de la derivada parcial en 2. Y recuerden que aquí hay que multiplicarlo por x menos 1. Recuerden que es en x, luego por y menos 2, que es en y. Y luego menos z menos 6, ¿verdad? Que sería en ese caso la tercera coordenada del punto. Y esto deberá de ser igual a 0. Si ustedes llevan a cabo los productos, ¿verdad? De cada uno de esos términos, se darán cuenta que al simplificar nos conducen a esta expresión, ¿vale? Y esta deberá de ser la ecuación del plano tangente en el punto dado, ¿vale? Bien, entonces es lo que tenemos en este momento, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado, depende mucho del problema, si la superficie es de 3 variables, es de 2 variables, considerar la ecuación correspondiente al cálculo del plano tangente, ¿vale? Bien, vamos a revisar la siguiente parte. A ver, déjenme proyectarles. Aquí sería la página 915. Aquí sería acá. Bueno, aquí tenemos también un poco em, de explicación que tiene la parte de los planos tangentes y también como aproximaciones lineales, ¿vale? Bien, ahí ustedes pueden observar en la figura número 1 la parte del plano tangente, ¿verdad? Con respecto a las rectas T1 y T2 que contienen rectas tangentes T1 y T2, ¿verdad? Ven ahí que tenemos el plano. Vamos a observar que es de color, en este caso, café. Y luego tenemos la superficie. La superficie sería esa de color azul, ¿verdad? Y tenemos ahí unas tangentes, ¿vale? Ven que tenemos ahí C1 y C2 que son curvas, ¿verdad? En este caso las cuales forman incluso la diagonal, ¿verdad? De este plano tangente, ¿verdad? Muy bien. Y el punto P, ¿verdad? Que para nosotros fue un punto X0, ¿vale? Bien, en ese momento también aquí nos dicen, ¿sabes qué? Para calcular el plano
el plano tangente, podemos recurrir, ¿verdad?, a la siguiente expresión, ¿verdad?, que es prácticamente lo que mencionábamos nosotros, que es igual a 0, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. Bien, y eso ocurre, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos una función de dos variables, ¿vale? Bien, tenemos aquí la expresión general, ¿verdad?, que nos dicen, ¿sabes qué?, cómo calcular la ecuación del plano tangente de una superficie de dos variables en un punto, ¿verdad?, que tiene 3 coordenadas, ¿vale? Aquí nos sugieren ellos expresarla de esta manera, ¿verdad?, que sería nuevamente aquí la derivada parcial en x en el punto solicitado por x menos x0, más la derivada parcial en y en el punto solicitado por y menos y0, ¿verdad? Y esto aquí ellos dicen que también puede ser igual a z menos z0, ¿verdad? También. Recuerden que nosotros lo que intentamos hacer fue que sea igual a 0, ¿verdad? Ven aquí como esta z menos z0 pasó como negativa. Ellos aquí nos sugieren que también puede ser expresada así, como ellos lo definen en la parte número 2, ¿vale? Bien, incluso aquí se llega a observar, ¿verdad?, algunas imágenes de una paraboloide elíptico que tiene como función vectorial esta, que parece en ese caso coincidir con su plano tangente a medida que se acerca al punto 1, 2, 3. Bien, en ese problema que tenemos aquí, que es en el ejemplo 1, se nos dan el paraboloide elíptico, que es esta función de dos variables en este punto, ¿vale? Se supone que aquí el cálculo, ¿verdad? Ya calcularon derivadas parciales, se evaluaron y crearon la ecuación del plano tangente. El plano tangente tiene por ecuación z es igual a 4x más 2y menos 3. ¿Quién es este plano tangente? Vean ustedes, en el inciso A podemos observar la superficie, pero el plano tangente tendría que ser ¿verdad? Este plano que ustedes observan ahí como de color crema, ¿vale? Pero vean qué pasa, ¿verdad? Si nosotros intentamos acercarnos a este punto, ¿vale? En este punto que es 1, 1, 3. Aquí, si ustedes observan, tenemos de menos 4 a 4 en y, de 4 a menos 4 en x, ¿verdad? Y z, bueno, no nos interesa mucho z, ¿verdad? Pero, si ustedes observan, tenemos de menos 20 a 40, ¿vale? Bien, si yo me acerco a 1, 1, que es obviamente en los grados de libertad que tengo 2, ¿verdad? Ven ustedes cómo cambiamos el intervalo de menos 2 a 2 y en x de 2 a menos 2. Antes era de menos 4 a 4, ¿verdad? Y cada vez nos estamos aproximando al punto solicitado que sería 1, 1, ¿vale? Y ven ustedes cómo la superficie, ¿verdad? Pareciera que también va tomando esa característica del plano, ¿vale? O que se va haciendo también un plano. Y ven aquí, cuando nosotros nos aproximamos en el intervalo de 0 a 2 en y también de 0 a 2 en x, que prácticamente ya tenemos o estamos contenido en este dato de 1 a 1, 3, ¿verdad? Ustedes pueden decir, aquí tenemos en y1, en x1, y me dicen, ¿verdad?, que en este caso, mientras yo me voy aproximando, ¿verdad?, lo que observo es que la superficie también se va tornando similarmente al plano. Vean ustedes cómo ya se parece mucho al plano, ¿verdad? Imagínense, si nos aproximamos más, este plano tiene una buena aproximación en este momento, ¿vale? Bien, y es cuando nosotros vamos a revisar la siguiente parte, que es las aproximaciones lineales, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos una conclusión, ¿verdad? Por parte de la figura anterior que revisamos, y nos dicen, si nosotros nos acercamos cada vez al punto 1, 1, que sería esta parte, ¿verdad? Los primeros dos datos, sobre un mapa de contorno de esa función de dos variables, podemos observar a qué medida nos intentamos acercar, las curvas de nivel se parecen más rectas, paralelas, con igual separación, lo cual es característico de un plano, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta aproximación, ¿vale? Que es un acercamiento al punto 1, 1 en un mapa de contorno, ¿vale? Es decir, en un mapa topográfico, ¿vale? Imagínense ustedes que ya, a lo mejor ya llevaron topografía, ¿verdad?
ya estudiaron las curvas de nivel, ¿verdad? De algunas superficies de terreno. Y pues prácticamente aquí tenemos esta expresión. Aquí nos comentan que partimos de 0.5 a 1.5, porque si ustedes observan, el 1 estaría por acá, ¿verdad? Y también aquí estaría el 1, que nuestro punto estaría más o menos identificado aquí, que es 1, 1. Vean ustedes que si nos acercamos más, ¿verdad? Estamos en 0.8 a 1.2, ¿verdad? Vean cómo se encuentran las curvas de nivel. Y si nos aproximamos aún más, ¿verdad? Estamos a 0.95 y 1.95, vean cómo esas curvas de nivel parecen ser ya paralelas, ¿verdad? Entre cada una de ellas, ¿vale? Bien, entonces con esto podemos estudiar el concepto de aproximación lineal. Bien, en este momento, nosotros de la superficie anterior, ¿verdad? Del plano tangente de esta función de dos variables, específicamente en este punto, sabemos que su plano, ¿verdad? Es esta ecuación, z es igual a 4x más 2y menos 3. Por lo tanto, en vista de la evidencia de las figuras 2 y 3, ¿verdad? Que tenemos aquí, esa sería la figura 3 y la figura 2 es esta. Podemos decir, ¿verdad? Que la función lineal de dos variables, ¿verdad? Por ejemplo, la podemos expresar como L, que es una función lineal de dos variables, que prácticamente hablamos de quién? Del plano, que es de 4x más 2y menos 3. Es una buena aproximación de esta función de dos variables, siempre y cuando el par ordenado, que sería xy, esté cerca de quién? Del punto solicitado, que fue 1, 1. Entonces, la función que tengo yo aquí, sabemos que es un plano, se conoce como la linealización de la función en dicho punto, que sería 1, 1. Y la aproximación en ese momento de mi función de dos variables, recuerden que mi función de dos variables es esta, ¿vale? Es aproximadamente igual a ¿quién? Al del plano, o en este caso de la ecuación del plano tangente, ¿verdad? Es aproximadamente igual, ¿vale? Y recibe el nombre de aproximación lineal, o bien aproximación del plano tangente de f en dicho punto, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos el siguiente punto, ¿verdad? Que es próximo al 1, 1, tenemos 1.1 y 0.95. La aproximación lineal da lo siguiente, que si yo evalúo este punto en mi función, que es esta, ¿verdad? Deberá de ser aproximadamente igual a que yo le evalúe en mi plano, ¿verdad? Así lo podemos decir en mi ecuación del plano, ¿verdad? Será aproximadamente igual en este caso. Y esto nos conduce a que es igual a 3.3, ¿vale? Ven ahí esta gran aproximación que nosotros estamos obteniendo, ¿vale? Ahora, me dicen que es muy cercana al valor verdadero, obviamente que me va a proporcionar mi función de dos variables. Si ustedes en este momento evalúan su función de dos variables en dichos puntos, su calculadora les va a dar 3.3225 y a lo mejor más decimales, ¿vale? Entonces, vean ustedes que la ecuación que tenemos aquí del plano, que es nuestra aproximación lineal, es 3.3. Vean, es lo que confirmamos que es una aproximación lineal. Bien, pero si nosotros tomamos un punto alejado de 1, 1, por ejemplo, el 2, 3, ya no conseguimos una buena aproximación. En efecto, si nosotros consideramos esta aproximación lineal, ¿verdad? En 2,3 nos daría 11. Y la función de dos variables nos da 17, ¿vale? Vean ahí que ya prácticamente difieren mucho la función de dos variables con respecto a la ecuación del plano tangente. Y es obvio, ¿verdad? Es obvio pensar que ya no va a ser una buena aproximación, porque recuerden que nosotros hemos calculado la ecuación del plano tangente, obviamente, en el punto solicitado, ¿vale? Que fue 1, 1, en este ejemplo creo que fue 1, 1, 3, fue, ajá, 1, 1, 3 en este ejemplo, ¿vale? Entonces, en ese punto es obvio que vamos a tener una buena aproximación, pero si nos alejamos, vean ustedes nuevamente la figura número 2, ¿verdad? Si ustedes se alejan, ven, pues prácticamente en otro punto que no sea este de 1, 1, pues vamos a tener
o vamos a ver mucha la diferencia, ¿vale? Y aquí lo observamos desde la figura del inciso A. Prácticamente, ¿verdad? Hay una gran diferencia, podemos decir algunas veces abismal, ¿verdad? En la aproximación, ¿vale? Pudiera ser en el inciso A muy grande, inciso B muy pequeña, inciso C muy cercana, ¿vale? Bien, con esto podemos nosotros comprobar que, bueno, aquí en estos apuntes, a partir de la parte 2, déjenme ver, la parte 2 debe de ser esta, ¿vale? La parte 2. Nos aseguran que en esa parte, ¿verdad? Una ecuación del plano tangente a la gráfica de una función f, en especial de dos variables, en cierto punto, sería la siguiente, ¿verdad? Ya aquí lo expresan de manera general, ¿verdad? Y la función lineal, cuya gráfica en este plano tangente sería esta expresión, ¿vale? Bien, nosotros sabemos que la linealización, porque es el nombre que recibe esta expresión, ¿verdad? Es una buena aproximación en dicho punto, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos nuestra función de dos variables, es aproximadamente igual, ¿verdad? A la linealización, ¿vale? Entonces, se llama aproximación lineal o aproximación del plano tangente de f en dicho punto, ¿vale? Bien. Entonces, esa sería la siguiente parte, ¿verdad? Que esta ecuación del plano tangente realizada, calculada a partir de derivadas parciales, es una buena aproximación, ¿vale? Bien, y aquí llega otro ejemplo que ustedes pueden revisar acerca de esta función, ¿verdad? Que tenemos aquí. Ustedes la pueden revisar como tarea, ¿vale? Revísenla de acuerdo a lo que tenemos en estas definiciones, ¿vale? Y aquí hay algunas otras ejemplos que ustedes pueden observar cómo calcular esa linealización, ¿vale? No es muy difícil. Recuerden que necesitamos calcular la ecuación del plano, tangente, derivadas parciales, crearla y encontramos la linealización, ¿vale? Bien ahí que ya tenemos dos nombres, ecuación del plano tangente, y en ese momento para una buena aproximación en el punto solicitado la podemos llamar como una aproximación lineal, ¿vale? Bien, entonces nos quedamos en esa parte. En la siguiente sesión vamos a analizar un poco de las diferenciales. Demos unos segundos antes que se desconecten para capturar en sus nombres. Hoy es 19. 19 de mayo. A ver, tenemos... Bien. Bien. Ya quedaron capturados. Ok. Entonces, continuamos en la siguiente sesión. Que tengan una buena mañana, un buen día y espero verlos en la siguiente sesión.